¿Qué significan los zumbidos en los oídos? Los zumbidos en los oídos pueden deberse a diferentes factores. Si se recibe un diagnóstico y tratamiento oportunos, es posible superar la condición sin consecuencias mayores. En muchos momentos de la vida se pueden llegar a escuchar unos extraños ruidos o zumbidos en los oídos. Estos pueden llegar a ser más o menos molestos, y si bien muchas veces son pasajeros, cuando persisten normalmente generan preocupación. Sobre todo porque se desconoce su causa. ¿Te ha pasado alguna vez? Lo más probable es que sí. En algunos casos, los zumbidos en los oídos pueden deberse a factores circunstanciales. Por ejemplo, la entrada de agua al oído medio o haber viajado recientemente en avión. También por la práctica de actividades físicas extremas o un cambio de postura después de haber estado mucho tiempo en alguna posición. Sin embargo, algunas personas sienten esa molestia de forma recurrente y con una intensidad de moderada a fuerte. En esos casos debe acudirse inmediatamente al médico. Los zumbidos fuertes y continuos en un oído o en ambos pueden deberse a alguna patología de importancia. Por lo general, en sí mismos no constituyen una enfermedad, sino que son reflejo sintomático de otras afecciones. A continuación, veremos algunas causas que lo producen y una serie de recomendaciones. Hay que tener en cuenta que incluso la alimentación puede influir. Definición y causas de los zumbidos en los oídos. Los zumbidos en los oídos son también conocidos como tinnitus o acúfenos. Pueden definirse como una sensación de sonido en los oídos sin que haya un origen externo de los mismos. Es decir, solo los escucha la persona que lo padece. De acuerdo con las estadísticas, nadie sabe con certeza cuántas personas padecen tinnitus permanente. Pero varios estudios realizados alrededor del mundo han hallado que cerca del 5% de los adultos afirman sufrir tinnitus permanente en uno o en los dos oídos. Por ello, hay quienes consideran que, aproximadamente, 3,5 millones de españoles sufren este problema. Se sienten como pitidos, pulsaciones o vibración, entre otras analogías. Su incidencia es mayor en personas de más de 40 años de edad. El tinnitus o acúfeno se produce por diferentes razones. Las causas más comunes son las relacionadas con el aparato auditivo, patológicas o no. Las causas no patológicas pueden ser las siguientes. Exceso de cera en el conducto auditivo. Entrada de agua al interior del oído. Cuerpos extraños en el oído. Cambios hormonales. Entre las causas patológicas se encuentran tímpano perforado, diabetes y obesidad, enfermedad de Meniere, trastornos neurológicos, trastornos psicológicos graves, cadena de huesecillos endurecida, excrescencias carnosas, quistes o tumores, otitis o infección de alguna zona del oído, causas relacionadas con traumas, golpes cerca del oído o en la cabeza por caída e impacto, etc. Hipertensión arterial y enfermedades coronarias. Otras condiciones que pueden causar tinnitus o acúfenos incluyen consumo de drogas, estrés, ansiedad y fatiga, consumo de ciertos medicamentos,
exposición a sonidos a muy alto volumen, exposición a ruido ambiental alto y continuado, uso frecuente de auriculares con volumen alto. ¿Qué hacer en caso de padecer zumbidos en los oídos? Si la molestia es frecuente y continuada, debe acudirse al médico de inmediato para tener un diagnóstico. Ya se trate de tinnitus o acúfeno localizado en oído, o de una enfermedad que lo produzca, el tratamiento debe ser oportuno. De esa manera se evita el agravamiento o la posibilidad de secuelas irreversibles. El médico podría aplicar un test sonoro o solicitar estudios clínicos. Es posible que el paciente sea remitido a otros especialistas como el psiquiatra, psicólogo o endocrino. En cuanto al tratamiento, dependiendo de la causa, el médico elegirá entre terapia farmacológica, soluciones quirúrgicas, terapias acústicas o radiofrecuencia. Se recomienda no tomar aspirinas, pues el ácido acetilsalicílico es nocivo en estos casos. Por otra parte, la única condición para usar remedios caseros es que la causa no sea patológica. Es decir, siempre y cuando el problema no sea consecuencia de una patología, se pueden utilizar ciertos remedios, preferiblemente previa consulta con el médico. Las recomendaciones incluyen consumir piña, ginkgo biloba o colocar toallas tibias sobre las orejas, entre otras. ¿Cómo evitar los zumbidos no causados por patologías? Una de las medidas de prevención especiales consiste en evitar exponerse a ruidos muy fuertes. En general, basta con llevar hábitos de vida sanos, mantener la salud física y psicológica. Debe reducirse el consumo excesivo de sal, azúcar, cafeína y comida rápida. En su lugar, deberemos adoptar hábitos para una alimentación buena y balanceada. No hay que olvidar hidratarse adecuadamente y la práctica de ejercicios. Consecuencias de padecer zumbidos o acúfenos prolongadamente. Si el diagnóstico y tratamiento son oportunos, existe una gran probabilidad de superar la afección sin ningún tipo de consecuencia. Por el contrario, la falta de atención al problema representa grandes riesgos para la salud. Un prolongado padecimiento de tinnitus puede degenerar en pérdida de audición que se produce por el agotamiento de las células auditivas. No obstante, también puede producir lo contrario: hiperacusia, una alta sensibilidad adquirida a los estímulos auditivos debido a la sobreestimulación auditiva. Otros daños colaterales de los acúfenos son la disminución en la calidad de vida y del rendimiento en el trabajo. Igualmente, el paciente se expone a sufrir de cefalea, mareos, insomnio, depresión o ansiedad, entre muchos otros males.